Hola, ¿qué tal chicos? Mi nombre es Cristian Barnal y en este video vamos a ver el solucionario de las decos de la semana 6. A ver, vamos a por ello ya. En el ejercicio 1 dice lo siguiente. Las mitocondrias son organelos esféricos o con forma de haba, particularmente prominentes en células con gran actividad metabólica. Su nombre se debe a su aspecto filiforme. Al observarlos con el microscopio, las mitocondrias tienen doble pared, una membrana exterior lisa que representa los límites externos y otra interna sumamente plegada. Se refiere justamente a las crestas, ¿no?, que proyectan hacia el interior y poseen una variedad de enzimas embebidas en su estructura. ¿En qué participan estas enzimas? Acá la clave lógicamente sería en la síntesis de ATP por fosforilación oxidativa. Sí, recuerda que justamente en la cresta ocurre la fosforilación oxidativa. Ahora, quizá por ahí eras pensado de esto, ¿no? En la clave A dice, en reacciones de oxidorreducción de la glucosa. La verdad es que no, porque la glucosa se oxida justamente en el citosol, no se oxida en la mitocondria, así que la avión no es. La B, ¿por qué no es? En el transporte de electrones provenientes del agua. No, pues, esto de acá se refiere más a fase luminosa, porque acá los electrones no provienen del agua, sino más bien provienen de la glucosa, así que la B tampoco es. Se dice, en la síntesis de ATP por fosforilación a nivel de sustrato. ¿Qué es esto? Fosforilación a nivel de sustrato se dice cuando un sustrato, diferente al ATP, es quien da el fósforo inorgánico. Me explico, si es que el fosfoenol piruvato, por ejemplo, dona su fosfato y el ADP recibe ese fosfato, el ADP gana un pi, o sea un fosfato, y se convierte en ATP. Se ha formado ATP a nivel de sustrato. ¿Por qué a nivel de sustrato? Porque un sustrato, es decir, una molécula, nos ha dado un fosfato. En cambio acá en la fosforilación oxidativa, el ADP se une con el pi. El pi siempre estuvo ahí, nadie lo dio. Por eso es fosforilación oxidativa. En cambio, en la anterior, una molécula tenía el fosfato y esa molécula es quien la aporta. Bueno, acá la clave es dedo por esa razón. Pero exactamente, ¿cuál es esa razón? Aquí te va, mira. En las crestas mitocondriales están la cadena transportadora de electrones, que es justamente esto, del complejo 1, 2, 3 y 4, pero también está el ATP sintasa, que sería como el complejo 5. Acá se va a formar el ATP, mira, el ATP. ¿Y cómo se forma este ATP? Con ADP más pi. ¿Cómo se llama esto? Fosforilación oxidativa. Recuerda que el pi siempre estuvo ahí, mira, y el ADP también. Fosforilación oxidativa. No existe una molécula que haya dado el pi. Por eso no es a nivel de sustrato. Bueno, ahora, el ejercicio 2 dice lo siguiente. La primera fase de la degradación de un combustible celular ordinario, como la glucosa, se debe a una vía metabólica llamada glucólisis, o también llamada vía de Embden-Meyerhof. Un hecho interesante es que en la glucólisis no hay intervención de oxígeno molecular, por tanto se trata de un proceso totalmente anaeróbico, que quizás satisfizo las necesidades de las células mucho antes que la atmósfera terrestre tuviera oxígeno molecular. En ella, es decir, en la glucólisis, ¿qué ocurre? Porque el texto habla sobre la glucólisis. Cuando se dice en ella, se refiere justamente en la glucólisis. Acá, ¿cuál sería la clave? Algunas coenzimas son reducidas a nivel del citoplasma. Claro, lógicamente que eso es cierto. Aquí el NAD se reduce a NACH. Ya, ¿por qué no avión? ¿Se crean dos ácidos pirúvicos, dos NAD? No, pues, no se crean NAD, se crean NACH. Así que avión no es por esa razón. B dice, ¿los piruvatos son resultado de la reducción de la fructosa 1,6 bifosfato? No. Si bien es cierto, sí se forma fructosa 1,6 bifosfato, porque se invierten dos ATPs. Sin embargo, no es resultado de la reducción, sino más bien sería de la oxidación, porque recuerda que la glucólisis es un proceso de oxidación. Así que eso no es por esa razón. Aunque está muy buena también, ¿no? Que existe esa clave. Se dice, ¿el fosfenol piruvato brinda dos ATPs? No, el fosfenol piruvato solamente brinda un ATP. Así que por ahí no va. La clave D dice, sí, esa sería tu clave. Ahora, ¿por qué razón? Mira, en la glucólisis, olvídate de todo esto, concéntrate acá, mira. En la glucólisis, la glucosa se rompe a dos piruvatos. Forma dos ATPs netos, lógicamente. Pero hay un detalle. Así como la glucosa se oxida a dos piruvatos, otra molécula se reduce. ¿Quién es esa otra molécula? El NAD. ¿Cuándo se reduce? Cuando gana electrones.
y el NAD se convierte en NADH. Por eso lo anterior decía lo siguiente, mira. Algunas coenzimas, como el NAD, que es la coenzima que se usa en la glucólisis, son reducidas en el citoplasma a NADH. Por eso la clave es dedo. A ver, sigamos. Ejercicio 3, Deco de San Marcos. Ahí te va. Si la glucólisis surgió evolutivamente como un mecanismo para la producción de energía, generación de ATP, a partir de la degradación parcial de la glucosa, ¿por qué se consumen 2 moléculas de ATP al comienzo de este proceso? Acá, ¿cuál es la clave? Pam, pam, ahí está. Beso. La fosforilación incrementa la energía de la glucosa y la vuelve más reactiva. Asimismo, la membrana celular es menos permeable a la molécula fosforilada que el azúcar libre. ¿Por qué esa es la clave? Bueno, vamos a descartar el resto de claves para que este video sea muy completo. En el metabolismo catabólico se debe invertir algunos ATPs para poder asegurar un rendimiento mayor de ATP. No, porque si esto fuese así, tendrías que invertir ATP también en la fosforilación oxidativa, que me da 30 o 32 ATPs, y no se invierte ningún ATP ahí. Entonces, eso de invertir para poder ganar no es lo que ocurre en realidad. En la glucólisis se invierte 2 ATP, se ganan 4 ATPs brutos, es decir, 2 netos, pero no se invierten ATPs para que ganes 2. O sea, no ocurre de ese modo. ¿Para qué se invierte? Para poder evitar que la glucosa, así como entró, se vaya. Yo te explico más al respecto. Vamos a descartar la C primero. Para garantizar el paso de la glucosa desde el espacio intracelular hacia el espacio... No, pues sería en todo caso al revés. Así que eso de acá está al revés, no puede ser. Porque los ATPs invertidos se usan para reducir al NADH. No se usa para reducir al NADH. Porque el ATP no da electrones, el ATP da energía. Así que no puedes reducir al NADH. Además el NADH ya está reducido, o sea, no se va a reducir nuevamente. Así que por ahí no va el asunto. Ahora, pero la B, ¿por qué sería la clave? Descartando podría sacar que es beso, obviamente. Pero ¿por qué beso es correcto? Mira, verás. El soluto llamado glucosa atraviesa la membrana por difusión facilitada, con una proteína transportadora, obviamente. Esa proteína es una proteína tipo GLUT. Cuando la glucosa pasa, mira, lo hace del siguiente modo. Si afuera hay muchas glucosas, una concentración, no sé, pongámoslo así, de 8 molar, ya 8 moles. Y adentro, que es el medio intracelular, el medio interno, existen únicamente 2 moles de glucosa. Afuera hay 8, adentro hay 2, afuera hay más, adentro hay menos. Más concentración y adentro hay menos concentración. ¿Te diste cuenta? Si afuera hay más concentración y adentro hay menos concentración y el transporte es difusión facilitada, eso quiere decir que la glucosa ingresa, porque si es difusión facilitada es un tipo de transporte pasivo. Y si es transporte pasivo va a favor de la gradiente. Y ir a favor de la gradiente es ir de más a menos. O sea, si afuera hay 8 y acá hay 2, obviamente la glucosa tiene que ingresar. Ya mira, ingresan 1. Ahora adentro hay 3 y afuera hay 7. Ingresan otro más. Adentro hay 4, afuera hay 6. Y sigue habiendo más afuera, pues sigue ingresando. Ingresa 1, ahora acá hay 5 y afuera hay 5. ¿Te diste cuenta? Ahora están en concentraciones equimolares, porque acá hay 5 y acá hay 5. ¿Y qué sucede ahí? Bueno, a ver, supongamos que ingresa uno más. Acá habían 5, ingresa 1, ahora acá hay 4. Acá habían 5, ingresa 1, ahora acá hay 6. Ahora adentro hay más que afuera, ¿te diste cuenta? Y si ahí dentro hay más que afuera y es difusión facilitada, la glucosa tendría que salir, ¿sí o no? Porque tendría que ir de más a menos. Y mira, nuevamente acá habrían 5 y acá habrían 5. ¿Qué sentido tiene haber metido glucosa si luego la concentración me va a traicionar y vaya a tener que sacar de nuevo? O sea, no tiene sentido hacer eso. Por eso se invierte el ATP. Mira, supongamos que acá hay 2, nuevamente, volviendo al ejemplo inicial, y afuera hay 8. Entra 1. Acá hay 2 más 1, debería ser 3, ¿sí o no? Pero no, pues, porque esa glucosa que ingresa se fosforila. O sea, acá habrían 2 glucosas más una glucosa fosforilada. ¿Te diste cuenta?
Y esa glucosa fosforilada no hace que la concentración de dos glucosas aumente, porque esa glucosa fosforilada ya es otra cosa. Entonces acá habrían 7 y acá siguen habiendo 2. A ver, ingresa uno más. Acá hay 6 y acá hay 2 más una glucosa fosforilada más otra glucosa. Pero esta otra glucosa que ingresó también se fosforila. O sea, acá siguen habiendo dos glucosas. De ese modo la diferencia se sigue notando. Acá habrán 6 y acá hay 2. Nuevamente lo mismo. Entonces, ¿por qué se invierte ATPs? Fácil, para mantener la diferencia de gradiente. Para mantener la diferencia de gradiente y evitar que de ese modo la glucosa, así como ingresó, salga. Por eso la clave acá dice que se invierte para volver a la glucosa más reactiva y evitar que se vaya. La clave es eso, por esa razón. Y acá te expliqué con un ejemplo muy chévere, espero, cómo es que se debe entender eso de gradiente. Vayamos al ejercicio 4, un poco más rápido tal vez. Glucólisis significa rompimiento de degradación de glucosa. Ya está, literal significa eso. Es un proceso que consta de una serie aproximadamente de 9 reacciones, ya, en realidad son 10, mediante las cuales la glucosa se degrada poco a poco a dos moléculas de un compuesto más simple, el ácido pirúvico o si quieres piruvato. Sin embargo, en ella no ocurre. Se refiere a que la glucosis no ocurre lo siguiente. En ella se refiere a la glucólisis. Ahí lo vamos a ver. Oxidación y formación de un enlace fosfatídico de alta energía donde se reducen el NAT y el ATP. A ver, vamos a descartar. La avión dice fosforilación preliminar. Esto sí ocurre porque se invierte en dos ATPs, donde se consumen dos moléculas. Ya, eso sí es cierto. B dice rompimiento de la molécula de glucosa. Claro que se rompe. Glucólisis significa literal eso. La D que dice reordenamiento molecular para la formación de un enlace fosfatídico de alta energía, donde se genera otro ATP. Esto sí ocurre. Obviamente que sí ocurre. Ahora, cuando casa dice oxidación, ¿ocurre oxidación? Sí, la glucosa se oxida. Y formación de un enlace fosfatídico de alta energía, sí, porque se van a formar ATPs, mira, a nivel de sustrato. ¿Cuántos? 4. Ahora mira, cuando se forma un enlace fosfatídico de alta energía, ¿se produce NAT y ATP? No. ¿Por qué no? Porque en todo caso sería NACH, no NAT. ¿Te diste cuenta? Por eso la clave de casa está mal. Porque debería decir NACH, no NAT. Porque el NAT es un insumo, no es el producto en sí. Por eso la 4 estaba ahí. Está chévere, te diré. Pero el truco de la deco estaba acá. A ver, sigamos. Y acá está, mira. En la glucólisis se invierten dos ATPs. Un ATP acá, otro ATP acá. Y luego se obtienen dos ATPs aquí y dos ATPs aquí. En total 4, lógicamente. Pero no solamente eso. También se obtienen, mira, dos NACH. Se obtienen dos NACH. Se usan dos NAT, pero se obtienen dos NACH. Por eso la anterior es falsa, pues, porque no se produce esto. Sino más bien se produce NACH. A ver, el ejercicio 5 dice así. Por cada molécula de ácido pirúvico que ingresa en el ciclo se desprenden 3 moléculas de CO2. ¿Ya? Las coenzimas reducidas que se generan dentro del ciclo, junto con el ATP, bla, 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 bla. A ver, vayamos a lo que importa. Dice, mira, formando durante la transformación de succinil-CoA darán por resultado la producción de neta de 36 moléculas de ATP. 36 moléculas de ATP por cada glucosa que ingrese. Ahí está, mira. Ahora, ¿cuándo se forman 36 moléculas de ATP? Cuando se usa la lanzadera glicerol 3-fosfato. Fin. Si tuviesen dicho 38 ATPs, tú marcarías casa, porque sería lanzadera malato-aspartato. Tenemos un video sobre que explica la diferencia que radica entre usar una lanzadera y la otra en los videos de la semana 6. Así que por ahí date una vuelta si no lo has visto, y si lo has visto y no entendiste, nuevamente que lo veas no te hará daño. Ahí está. Entonces la clave acá sería dedo. A ver. Acá dice avión. ¿Se usa los NACH? No, pues no se usan los NACH citosólicos, porque justamente la lanzadera hace que el electrón del NACH pueda atravesar la membrana de la mitocondria. O sea, no, eso no es cierto. B no es cierto. A no es cierto.
Según, no, pues esto de acá no es totalmente cierto. No se usan equivalentes reductores diferentes. Nada que ver. No, ya. La clave es dedo de cajón. 6. El ciclo de Krebs es la principal vía aeróbica de degradación oxidativa de los productos de la glucólisis. ¿Ya? Esta vía también se conoce como el ciclo del ácido tricarboxílico, del inglés ya, porque en ella intervienen ácidos orgánicos con tres grupos carboxilo. ¿Ya? Los componentes del ciclo de Krebs se localizan dentro de las mitocondrias, en ella ocurre. O sea, en las mitocondrias, en el ciclo de Krebs, ¿qué cosa ocurre? 1. Formación de una molécula de 6 carbonos por combinación de una molécula de 4 carbonos de otra de 2 carbonos. Claro que sí. Claro que sí. El oxalacetato se une al acetilcoenzima A y formarán el citrato. Fin. 1 es cierto. Ahora, 2, ¿por qué es cierto? Formación de equivalentes reductores. Claro. ¿Cuáles son los equivalentes reductores? El FACH y el NACH. ¿Se forman? Claro que sí. 3 FACH, perdón, 3 NACH y un FACH. Por vuelta, recuerda. 3 dice. ¿Reacciones a nivel de sustrato? Claro, porque se forma un GTP a nivel de sustrato. Ya, la 4 dice formación de ATP a través... No, pues eso sería fosforilación oxidativa. La 4 no es cierta. Solamente es 1, 2 y 3. Y si no lo entendiste, acá te lo explico. La primera dice esto. El oxalacetato es una molécula de 4 carbonos. Se une a quién? A una molécula de 2 carbonos. Acá está, el acetilcoenzima. Y forman el citrato. Mira, acá también forman NACH, FACH, otro NACH y otro NACH. Y son esos equivalentes reductores. Se forma GTP a nivel de sustrato. Así que 1, 2 y 3 son ciertas. ¿Por qué se dice que es a nivel de sustrato? Te lo explico nuevamente. Mira, cuando se va a formar el GTP se usa un sustrato para ello. Cuando se usa un sustrato para ello se llama fosforilación a nivel de sustrato. ¿Viste? A ver, sigamos. Ejercicio de San Marcos 7. El flujo de electrones a lo largo de la cadena transportadora de electrones bombea protones a través de la membrana mitocondrial en contra de un gradiente protónico. Conforme los protones caen a su posición original, la energía que liberan le sirve a una proteína adherida a la membrana para fosforilar el ADP a ATP. ¿Cómo se llama este modelo? Se llama obviamente modelo quimiosmótico. El modelo quimiosmótico explica la formación del ATP a través de ADP más pi a través de una proteína conocida como ATP sintetasa. Y acá está el modelo quimiosmótico, que te explica que dentro del espacio intermembrana, por ejemplo, hay una gran cantidad de iones hidrógeno, de protones si quieres, y afuera hay una cantidad menor, y cuando eso se expulsa, mira, sale de más concentración a menos concentración. Y esto de acá hace que este rotor o este motor dé vueltas y haga que el ADP más pi se unan y formen ATP. Listo. Ese es el modelo quimiosmótico. En términos sencillos, lógicamente. Por eso la clave acá es beso. Ahora, la 8 dice así. Esa es muy bonita, la verdad. A mí me gusta mucho. La producción de calor y el consumo de oxígeno dependen de las dimensiones del animal. Al compararlos con una base específica, gramo-peso de peso corporal, los animales pequeños producen más calor y consumen más oxígeno que los grandes. ¿Cómo explicarías el siguiente gráfico? Mira, los animales más pequeños producen más calor y consumen más oxígeno que los grandes. ¿Ya? Mira, quiero que te des cuenta de esto. La musaraña tiene un peso corporal muy chiquitito, mientras que su tasa metabólica es más grande. El elefante tiene un peso corporal enorme, pero su tasa metabólica es muy baja. La pregunta es, ¿cómo se explica esto? Ahí está. La tasa metabólica de los organismos es proporcional al área superficial, ya que a través de ella se disipa energía en forma de calor. A ver. Vamos a entender esto mejor. Mira, vamos a entender esto mejor. A ver, vamos a ver. Imagínate, a ver, un metal de 10 centímetros de ancho y 10 centímetros de largo. ¿Ya? Pequeño,
Ya está. Ahora imagínate otro metal de 1 metro de ancho y 1 metro de largo. ¿Dónde hay mayor área superficial? Lógicamente en el segundo. ¿Estamos? Ahora mira. Ahora, supón que los dos están a la misma temperatura. ¿Cuál se va a enfriar más rápido? ¿El primero o el segundo? Si no la ves con ese ejemplo, te lo voy a poner de otro modo. A ver, supongamos que tienes 2 platos de sopa, ¿ya? De la misma sopa, lógicamente. Uno es de boca ancha y la otra es de, no sé, de boca corta tal vez. Uno más ancho que la otra. ¿Dónde se enfría más rápido todo? Obviamente se enfría más rápido en la que tiene boca ancha, ¿sí o no? ¿Te diste cuenta? Entonces, ¿qué te quiero decir con estos ejemplos? Que como la temperatura debe seguir un ritmo, o sea, debe seguir, perdón, un valor promedio, la tasa metabólica en animales más grandes en realidad debe ser menor. Debe ser menor. Debe ser menor. ¿Por qué? Porque hay mayor área superficial. Porque justamente es más grande. En cambio, en animales chiquititos, obviamente, la tasa metabólica es mayor. Porque hay menos superficie. Ese principio es un poco complejo en realidad. Pero gráficamente se puede observar que eso sucede, mira. El ser humano está por aquí. Ahora, ¿por qué no ve? El área superficial relativa tiende a aumentar conforme aumentan las dimensiones de un organismo. Ya, esto es cierto, pero no explica el gráfico. Los animales pequeños tienen que compensar su pérdida de calor, relativamente alta con una tasa metabólica baja. No, pues porque los animales pequeños no tienen una tasa metabólica baja. Mira, animales pequeños como esta araña tienen tasas metabólicas altas. D dice, una mayor proporción de tejido de sostén cuyo metabolismo es bajo en los organismos menos voluminosos. No, porque en los menos voluminosos el metabolismo es alto, miren. La tasa metabólica es alta. Así que C o D no, porque contradicen el gráfico. Y B no es lo que te preguntan y A es la que es en realidad. No es A tan fácil, es una muy buena deco, debo decirlo. Y bueno, la clave es la 9. En la ataxia de Friedrich, la proteína llamada frataxina, creo que hay un gráfico aquí de frataxina. Ah, no, no está. No funciona correctamente. Esta proteína ayuda a que se sinteticen algunas de las enzimas que contienen hierro y se emplean en las cadenas de transferencia electrónica. ¿Ya? Las enzimas, mira, tienen hierro y se emplean en las cadenas de transferencia electrónica. ¿Ya te das dando cuenta, sí o no? Se refiere a la cadena transportadora de electrones y a esa que tiene hierro podría ser tranquilamente el citocromo. ¿Ya? Y te dicen sobre mitocondrias. Ya, mira. Obviamente, si una proteína llamada frataxina no funciona correctamente, y esto hace que, mira, que se sinteticen algunas enzimas que contienen hierro, al fallar esta de aquí, fallan dichas enzimas. Entonces, ¿qué proceso catabólico es afectado con esta enfermedad? Bueno, la fosforilación oxidativa, porque justamente ella es la encargada de formar ATP a través de ¿qué? De este paso de electrones y este bombeo de protones, pero si esa enzima no actúa bien, esto de acá va a ser defectuoso y se inhibe justamente esta etapa de fosforilación oxidativa. Una buena pregunta de Eco también. A ver, la dice lo siguiente. En las últimas etapas de la respiración aeróbica, recuerda, el piruvato se descompone hasta CO2. Muchas coenzimas que se redujeron aportan electrones a las cadenas transportadoras de electrones, ya. A ver, el oxígeno acepta electrones al final de las cadenas, eso es lo importante. Es por esta razón que el oxígeno es considerado como. Ya mira, en vías aeróbicas el oxígeno acepta justamente los electrones al final. Es por eso que el oxígeno es el último aceptor de electrones en condiciones de aerobiosis. A eso se refiere cuando hay oxígeno en el medio. Ahí está. A y B se contradicen además. B, A no es cierto. C dice, la molécula cargada... No, pues porque en el ciclo de Krebs no se usa oxígeno.
Un producto de... No, no. En todo caso el producto sería el agua, no sería el oxígeno. Ahí está. En condiciones aeróbicas, el oxígeno es quien acepta los electrones y forma agua. Fin. La 11 dice lo siguiente. En la glucólisis, la glucólisis es una serie de reacciones de comienzo a las vías de descomposición de carbohidratos. No, ya. A ver, acá te preguntan por qué es importante invertir ATPs. Si te fijas bien, mira, la clave, ¿cuál sería? Beso. Es muy parecida a una pregunta que ya hemos resuelto, si te das cuenta. ¿Por qué? Porque te preguntan por qué es importante la inversión de ATPs. Bueno, acá hay otra explicación. Porque cuando la glucosa está fosforilada ya no pasa por los transportadores de glucosa a la médula plasmática, de modo que queda atrapado, ¿sí o no? Eso ya lo explicamos. Y si te lo explicase de nuevo, te lo explicaría con lo mismo de hace rato. 8 moles y acá 2 moles. ¿Y por qué se invierten los ATPs? Para hacer que la glucosa se fosforile y ya no pueda atravesar la membrana. La clave acá sería beso también. Es una pregunta parafraseada de la anterior, si te das cuenta. Pero muy bonita también como la anterior. La 12 dice así. En condiciones anaeróbicas, ojo, anaeróbicas, la degradación del producto final de la glucólisis, ácido pirúvico o piruvato, produce lactato o etanol, ya. ¿En qué se diferencia en la fermentación láctica y la alcohólica? Una buena pregunta, en realidad. La clave, ¿cuál sería? La molécula que se reduce en la fermentación láctica es el piruvato. Claro que sí, porque en la fermentación alcohólica la que se reduce es el acetaldehído. Ya cerrado, la clave C. Y mira, acá te doy la explicación. En la fermentación láctica, mira, el piruvato, acá está, se reduce a lactato, mientras que el NADH se oxida a NAD. En cambio acá, mira, en la fermentación alcohólica, el acetaldehído es quien se reduce a etanol. Entonces la diferencia radica ahí, pues. Sigamos. Ejercicio número 13. Esa es muy buena pregunta. Las fibras musculares que se contraen lentamente tienen muchas mitocondrias y producen ATP por respiración aeróbica. Ya mira, las que se contraen lentamente tienen mucho ATP y producen mucho ATP y mucha mitocondria. Y tienen abundancia de hemoglobina. Ya, por otro lado, otra idea. Las fibras musculares de contracción rápida, mira, recuerda esto, tienen pocas mitocondrias, carecen de hemoglobina y son pálidas. Ya, y se usa ATP de la fermentación. Fin, eso es lo importante. Primer caso, músculos que se contraen lentamente, un montón de mitocondrias y ATP. Fin. Segundo caso, acá, músculos de contracción rápida, poco ATP porque hay pocas mitocondrias. Fin. Ya ver, este es el motivo por el cual los pollos no pueden volar lejos, mientras que un albatro, perdón, que es como que un ave que vuela grandes distancias en el océano, es un ave también, durante meses. Ya, en base a lo explicado en el párrafo, explique las diferencias entre estas dos aves. Los músculos para el vuelo del pollo son principales fibras de contracción rápida. Cuando dicen fibras de contracción rápida, ¿es en el primer caso o en el segundo caso? En el segundo caso. Sí, acá las fibras son de contracción rápida, tienen pocas mitocondrias. Y por eso no pueden volar, pues. ¿Por qué? Porque no pueden soportar grandes actividades, solamente actividades cortas. Y la del albatros de contracción lenta, claro, porque si es de contracción lenta, pueden hacer actividades prolongadas. Y acá se están diciendo que tienen que volar meses y meses. Entonces la respuesta a la diferencia es justamente esa, que el pollo no puede hacerlo porque básicamente tiene fibras de contracción rápida. Y las de albatros, contracción lenta. Por eso sí puede hacer ese gran viaje, pues, ¿no? ¿Por qué no beso a todo esto? Los músculos de albatros son principalmente... No, pues si fuesen de contracción rápida las del albatros, no podrían volar como lo hacen. Está al revés. Se dice, ¿los tejidos que conforman los músculos de pollo tienen mayor contenido de mitocondrias? No, porque justamente los pollos tienen de contracción rápida y hay poquita mitocondria. Acá lo dice en el texto.
D dice, en el músculo para el vuelo de albatros se fabrican ATPs con rapidez, pero no de manera prolongada. No, pues, porque el albatros tiene lento. Sí se produce con rapidez ATP y es de manera prolongada, mira. Así que B, C o D no tienen nada que ver. Es más, contradicen al texto. A, en cambio, sí es la explicación. A ver, veamos otro. La 14. Esta de acá también está chévere, de verdad. Está muy bonita. De hecho, puede que te hayas confundido en esta y estaría bien porque no está fácil. La 14 dice así. Una molécula de grasa contiene una cabeza de glicerol, una y dos, tres colas de ácido graso ya. El cuerpo almacena la mayoría. Vamos al grano, ¿te parece? Porque se está haciendo muy largo este video, así que vamos al grano. A ver, casi todas las células del cuerpo pueden captarlos ya. ¿Cuántos ATP se formarán en la etapa de fosforilación oxidativa si un acetilcoenzima ingresa al ciclo de Krebs? Ya, te están diciendo, mire, si un acetilcoenzima ingresa al ciclo de Krebs, ¿cuántos ATP se forman en la fosforilación oxidativa? Veamos. Mira, si un acetil, que es el de acá, ingresa al ciclo de Krebs, que es este ciclo de aquí, ¿qué te forma? Te forma un NACH. ¿Dónde está el otro NACH? Acá hay otro NACH y otro NACH. 3 NACH, ¿correcto? ¿Qué más te forma? Un FACH. ¿Qué más te forma? 2 CO2. Primer CO2, segundo CO2. ¿Y qué más te forma? Un GTP. Productos de una vuelta del ciclo de Krebs. ¿Por qué yo sé que es una vuelta? Porque la pregunta dice si ingresa un acetilcoenzima, o sea, una vuelta. Ya. Eso es en el ciclo de Krebs. En el ciclo de Krebs se forma eso. Pero la pregunta es clara. La pregunta dice, ¿cuántos ATP se formarán en la etapa de fosforilación oxidativa? O sea, no en Krebs, sino en fosforilación oxidativa. Entonces, ¿cuántas deben ser? 11, pues. Porque mira, en Krebs han formado 3 NACH. Y cada NACH equivale a 3 ATPs. 3 por 3 van 9. Y se ha formado un FACH. Y 9 más 2, 11. Por eso la clave, ¿cuál es? 11 ATPs. Porque esos NACH, que son 3, y ese FACH, que es 1, en la fosforilación oxidativa, que es en la cresta, se van a formar 11 ATPs con esos. ¿Y por qué no cuento el GTP formado? Porque ese GTP, que luego se convierte en ATP, obviamente, no se formó en la fosforilación oxidativa. Ese se formó en Krebs. Por eso no puede ser casa. ¿Y por qué no puede ser dedo si hablaba de Krebs? Porque no te preguntan sobre qué se forma en Krebs. Te preguntan qué se forma en la última etapa, que es la fosforilación oxidativa. Y como ya el NACH se forma adentro, no hace falta que ingrese, no se usa sistema de lanzadera. Eso se usa con el NACH del citosol de la glucólisis. Así que no tiene nada que ver. Si no entendiste por qué no es avión, te invito a ver nuevamente el video de lanzaderas. Bueno, sigamos. Ejercicio número 15. Mira, en las eucariotas al menos 83 proteínas están involucradas de manera directa en la cadena transportadora de electrones. Ya está. Ya está. Mira, un defecto en cualquiera de ellas, o cualquiera de las miles de proteínas diversas que se emplean en este proceso, que es este de aquí, como la frataxina, que está dibujada aquí, bueno, representada con un dibujo ahí, puede provocar profundos males en el cuerpo. Aproximadamente una de cada 5.000 personas sufre un trastorno mitocondrial conocido. ¿Qué manera se ve afectada con esto? Bueno, mira, trastorno mitocondrial conocido. Mitocondria, pues. Esa estaba más rápida, ¿sí o no? Ejercicio 16. Sí, ejercicio 16. Dice, con la aparición de oxígeno molecular en la atmósfera hace miles de millones de años, surgió la posibilidad de degradar aún más los combustibles para extraer la enorme cantidad de energía almacenada en sus enlaces. A ver, en las vías de este tipo, el oxígeno funciona como aceptor final de electrones durante las oxidaciones celulares en un proceso denominado. ¿Dónde se usa el oxígeno? En la fosforilación oxidativa. Ahí es el último aceptor de electrones, tal como se observa aquí, mira. Aquí. El oxígeno se usa aquí en la fosforilación oxidativa como último aceptor de electrones. Por eso forma agua metabólica aquí.
Ya está, por eso la clave es beso. 17. En condiciones anaeróbicas, la degradación del producto final del piruvato produce el lactato. Esto de acá se parece a una pregunta que hemos hecho, ¿no? Pero no es tanto así, mira, acá ya preguntan otra cosa. ¿Por qué es necesario convertir los piruvatos en productos fermentativos? Es una buena pregunta, la verdad. ¿Y cuál sería tu clave? Para que la glucólisis pueda continuar. Recuerda, el lactato o el etanol son desechos celulares. Obviamente a nosotros nos sirven, pues, ¿no? Pero no se trata de nosotros, se trata de quien lo hace. Me explico. Cuando la levadura crea etanol, este etanol es el desecho de esa levadura. Por eso lo bota, tal cual. Entonces, quiero que piensen esto. La levadura no hace fermentación para poder crear etanol, porque eso no le interesa. ¿Para qué lo hace? Para poder seguir con vida. Me explico. Para poder hacer glucólisis, porque el NADH formado en la glucólisis, en la fermentación, se convierte nuevamente en NAD y el NAD puede usarse nuevamente en la glucólisis. Aunque sigue usando formando dos ATPs netos, yo ya puedo usar este NAD para poder hacer más glucólisis. De eso se trata. Por eso el objetivo de la fermentación no es hacer lactato ni etanol, nada que ver. El objetivo es reciclar el NAD. De ese modo puedo formar ATP, aunque poquito, pero puedo seguir vivo, porque sin energía no hay vida. Entonces, si hay ATP, sí puedo seguir con vida. Fin. Por eso la clave es avión. Y ya estamos acabando casi, te diré. Vamos a ver la 18, ¿te parece? A mayor altitud, el nivel de oxígeno baja. Quienes escalan montañas corren el riesgo del mal de altura, que se caracteriza por falta de aliento, debilidad, mareo y confusión. ¿Estamos? Los síntomas tempranos de intoxicación por cianuro se asemejan a este mal de altura. Ya. El cianuro es un inhibidor, te cuento, que se enlaza justamente a este de aquí, al citocromo C oxidasa. Un complejo proteico que es el último componente de la cadena de transferencia de electrones de la mitocondria. Ya, el citocromo C oxidasa enlazada con cianuro ya no puede transferir electrones. Por lo tanto, ¿qué etapa se ve afectada? Esta de aquí, la fosforilación oxidativa, porque justamente ahí participa el citocromo C. De eso ya hemos hablado hace un rato, de hecho está acá. Mira, citocromo C oxidasa. Y esto de acá es fosforilación oxidativa. Por eso la que se ve afectada es esta etapa, lógicamente. 19. Esta está más rápida, mira. Con respecto a la fermentación, ahí te va. ¿Ocurre en condiciones anaeróbicas? Claro que sí, es verdadero. ¿El piruvato se convierte en...? Sí, verdadero. ¿Los electrones del NADH producen ATP? Falso. Falso. Un electrón no produce ATP. Recuerda, el ATP se forma por fosforilación oxidativa o a nivel de sustrato. El electrón nada tiene que ver. Entonces, acá no es cierto. No es cierto, no es cierto. Además, los electrones del NADH no producen ATP porque esos reducen al piruvato o al acetaldehído. No tiene nada que ver. ¿Es utilizada y desarrollada por...? Claro que sí. Esto ya está de más explicar, ¿no? La 20, mira. En la producción de pan se mezcla una especie de levadura, ya es la Saccharomyces cerevisiae, con la masa. ¿Qué te preguntan aquí? A ver. Te dicen que cuando se crea pan, la masa se expande, pues se crean gases, ¿no? Ese gas es el CO2, lógicamente. Algunas cepas silvestres cultivadas de Saccharomyces se emplean para producir vino. O sea, la Saccharomyces se usa para formar dos cosas, pan y vino. Fin. ¿Cuál es la pregunta? ¿Por qué se obtiene únicamente en el vino etanol? Claro, es válido, ¿no? Si la misma Saccharomyces actúa, ya está, tanto en la formación de pan como en la formación de vino, ¿por qué en el pan no hay etanol y en el vino sí? O sea, ¿por qué comer pan no hace que te embriagues, por así decirlo? La clave cuál sería, casa, porque en la cocción, el pan, o sea, la cocción del pan, perdón, el etanol se elimina. No es que no haya habido, o sea, sí hay, pero en la cocción se elimina. Ese es el detalle aquí. En cambio, el otro, como está ahí encerrado, ahí en barriles, 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 el etanol no tiene cómo escapar. Porque el chiste es que no se escape, ¿no? Como te digo, entonces la clave es casa por eso. Pero vamos a descartar, tal vez no sea mala idea tampoco. Porque la levadura no produce... No, pues sí produce etanol, porque sigue haciendo fermentación.
B dice, porque la levadura actúa diferente de... No, 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 porque el sustrato es el mismo, el sustrato sigue siendo la glucosa. Así que esto de acá no es cierto. D dice, porque la cantidad de glucosa que posee la masa es mayor a la... No, nada que ver. Eso depende de que, del volumen o el lote que tú quieras hacer. O sea, nada tiene que ver. La clave casa, ¿por qué? Porque en la cocción el etanol se elimina. Recuerda que el pan se hornea todavía.